Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos entonces a orar primeramente y darle gracias al Señor por este hermoso día que nos concede. Oremos juntos entonces, amados hermanos, con mucha reverencia. Aquí estamos, Señor, este grupo de hombres, de mujeres, Señor, que agradecemos juntos cada mañana con esa palabra que tenemos en nuestro idioma, diciéndote gracias, Señor. Y debemos hacerlo y lo seguiremos haciendo mientras sea tu voluntad darnos cada día, Señor, y dejarnos ver cada día que tú has creado para este mundo tuyo, Señor, y para nosotros, para tu creación. Gracias porque hoy podemos respirar, podemos movernos, podemos tener fuerzas para cumplir todas esas funciones. Aún la fuerza que el corazón necesita para latir, Señor, es por tu orden, por tu voluntad, por tu soberanía. Porque en ese tipo de movimientos de nuestros órganos nosotros no tenemos autoridad. Nosotros no le podemos dar órdenes a nuestro corazón para que palpite. Eso es tuyo, Señor. Y el día que tú le digas a nuestro corazón, para, Él parará y será nuestro encuentro contigo. Y eso es tuyo, Señor. Por eso te decimos gracias. Gracias porque nos concedes hoy, Señor, poder contemplar las maravillas de tu creación. Señor, nos disponemos como siempre para buscar tu palabra en oración juntos, para alimentarnos de tu palabra, para fortalecernos, Señor. Y también, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Hemos aprendido y lo entendemos y somos conscientes de nuestra naturaleza pecadora aún, Señor. Somos conscientes de que aún somos pecadores y estamos en esa lucha contra la maldad, nuestros enemigos y la que emana de nuestra carne que está en nosotros, Señor. Y recogemos y nos contaminamos a diario, Señor, sin darnos cuenta muchas veces y otras en conciencia aún. Señor, perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Así las consideremos pequeñas ante ti, Señor. Cualquier pecado produce la muerte, lo dice tu palabra. No hay pecado grande ni pequeño que pueda librar al hombre de la muerte si no se arrepiente de su pecado. Nosotros te decimos que, por favor, perdones en tu buena misericordia nuestras faltas, Señor. Que nos permita seguir, Señor, estando sostenidos por tu gracia, por la fe que hemos recibido. Hemos aprendido ese hermoso versículo donde dice la Escritura que el justo por la fe vivirá y que tu gracia y tu misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si esto no fuera así? No tendríamos ninguna oportunidad. Señor, guárdanos también y perdónanos de esos pecados ocultos y que nuestra naturaleza no recuerde o no los considere falta, Señor, pero tú lo sabes. Tu gracia es mayor que la multitud de nuestros pecados y ofensas, como lo dice Pablo. Donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Pero también recordamos la exhortación del apóstol Pablo para que en conciencia no abusemos de tu gracia, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, Señor, y tú, Señor, no eres engañado por nadie, porque tú eres el Dios soberano. Guárdenos usted, Señor, de semejante actitud y estilo de vida. Guárdenos, Señor, en el poder de su Espíritu. Que podamos seguir creciendo de una manera verdadera y sincera en santidad, en obediencia, mostrando esa nueva naturaleza espiritual que tú has creado en nosotros, siendo mejores cada día en todo lo que nos corresponde, Señor, desde nuestras relaciones en la iglesia, esas relaciones con nuestros amigos y en los distintos contextos, para que tú seas glorificado, Señor, como lo dice el devocional de hoy, viviendo en armonía, buscando la armonía, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con todos los que están a nuestro alrededor, para que seamos diferentes, como lo hemos recalcado muchas veces en estos devocionales, porque así debe ser. Debemos ser diferentes para que seamos luz,
para que seamos sal, para que tú seas glorificado, Señor, en nuestra forma de vivir y el mundo conozca que hay alguien que transforma la vida, que cambia al ser humano, para que el mundo conozca que tú eres real, que tú existes, que tú no eres fábulas como dicen los necios, que tu palabra es cierta y que no son puras fantasías como dicen algunos necios, que tu palabra transforma, cambia por el poder de tu espíritu al hombre. Para que esto sea una realidad, Señor, ayúdanos. Hemos cambiado, no somos lo mismo, pero todavía no somos lo que debemos ser. Y seguimos sostenidos en fe, unidos en armonía, como nos lo enseña el devocional, los unos a los otros, para poder permanecer en este mundo cruel todavía que está bajo condenación. Como dice el hermoso himno, y ahora lo recordamos, dura es la lucha y difícil la tarea, pero contigo, Señor, lo podemos, contigo, con tu palabra y con la unidad del cuerpo, en el abrazo de los hermanos, en la comunión de los hermanos, en esa comunión que tenemos con la iglesia. Ahí somos fortalecidos, alentados, animados, amados. Qué hermoso sentir todas estas vivencias, como lo hemos meditado el pastor David y yo con este grupo de hermanos, ese anhelo que tenemos para que llegue pronto el día del Señor, el día del reposo, que es el día más hermoso de toda la semana, porque ahí nos reunimos y nos sentimos en pleno en la verdadera naturaleza que somos. Ahí somos lo que realmente debemos ser. Gracias, Señor, porque comprendemos esto y que este anhelo sea sincero, sea verdadero, Señor. Ayúdanos entonces a pasar cada día en sabiduría para glorificarte a ti. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia y por lo que hoy, Señor, nos vas a dar en tu palabra para crecer y para dar un paso más en esa grada que estamos caminando juntos para llegar a tu encuentro un día. Ayúdanos, Señor, siempre a estar atentos a nuestra santidad para verte un día, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos y te decimos, háblanos, que tus siervos escuchan, Señor, con humildad y con sencillez. Escucharemos tu palabra en este día para alimentarnos, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Danos entonces, Señor, tu bendición para seguir meditando en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Bueno, junio 26. Vivan en armonía. Vivan en armonía los unos con los otros. Romanos 12:16. Se requiere habilidad y piedad para estar en desacuerdo con la amabilidad. Es fácil llevarse bien con personas con las que tenemos todo en común, donde no hay preocupación por el desacuerdo. Pero vivir en armonía con personas que se ven diferentes y viven de manera diferente a nosotros es un verdadero signo de madurez cristiana. Así que la expectativa del apóstol Pablo es que como cristianos haremos el esfuerzo de hacer precisamente eso. El llamado de Pablo hacia la armonía no es un llamado hacia un tipo de uniformidad donde todos nos vestimos, actuamos, votamos y hablamos igual. De hecho, la iglesia en Roma era ciertamente un grupo variado de personas, diversas en trasfondos y en dones. Pablo enfatizó que estas diferencias no iban a convertirse en una fuente de división o vergüenza. Con la Nueva Biblia de las Américas, como la Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo, parece que Pablo quería que los hermanos de la iglesia romana tuvieran el mismo sentir unos con otros. De la misma manera, apeló a los corintios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. El Evangelio no borra nuestras distinciones o nuestros desacuerdos. De hecho, la unidad que el pueblo de Dios comparte en las cosas principales. El Evangelio de Cristo y la verdad de su palabra nos libera para reconocer nuestras distinciones y desacuerdos sobre asuntos secundarios. La unidad cristiana no radica en última instancia en nuestra política, estatus social
o de qué color creemos que debería ser la alfombra, sino en aquel que sabemos que es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Lamentablemente, las iglesias pueden distraerse con sus desacuerdos y los cristianos pueden elevar demasiado sus preocupaciones y preferencias personales. Algunos de nosotros convertimos cada tema en uno divisivo y así nos convertimos en legalistas, discutiendo por todo y nunca felices hasta que estamos en una iglesia de uno. A algunos de nosotros nos resulta difícil creer cualquier tema en el cual nos mantenemos firmes y no nos desviamos, por lo que nos convertimos en teólogos liberales, dejando que las verdades centrales del Evangelio se vuelvan negociables. La armonía por la que Pablo nos llama a luchar es la armonía del Evangelio. Necesitamos conocernos lo suficientemente bien como para discernir si somos propensos a ser legalistas o liberales. Necesitamos pedirle a Dios que nos conceda claridad mental y caridad de corazón hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Luego necesitamos tomarnos un momento para examinar nuestros corazones, para ver si hay alguien con quien no estemos de acuerdo y tomemos medidas para promover y corroborar la armonía del Evangelio en la que Cristo murió para traernos hacia Él. Salmo 133. Muchas gracias, hermana Carolina. Bien, mis hermanos, aquí tenemos entonces el tema de hoy y ese título tan hermoso que le ha puesto Alistair a su reflexión del día de hoy. Vivan en armonía. Y el día de ayer, ¿no? Regocijándose con los demás. Es la continuación, la segunda parte. Estamos siendo enseñados, aconsejados, tratados en el tema de esa ética cristiana bíblica, tan importante hoy en día y tan delicada para crecer en sabiduría, para aprender a vivir. Ese es el objetivo, cómo debemos vivir, cómo comportarnos en este mundo, un tema que debe ser de nuestra prioridad. Ya soy cristiano, ya soy miembro de una iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo permanecer? ¿Cómo deben ser mis relaciones? La versión Dios habla hoy dice así: vivan en armonía unos con otros. Creo que muy probablemente de allí tal vez sacó el autor el versículo que cita, ¿cierto? Y la Biblia de las Américas dice tener el mismo sentir unos con otros, que es la primera parte del versículo que resalta el devocional del día de hoy. No seáis altivos, dice el resto del versículo, en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios. Bien, hermanos, y así pegado a este versículo, ligado, digámoslo así, con ese mismo contexto del mensaje y la enseñanza y exhortación que nos da hoy la palabra, es el Salmo 133, versículo 1, que nos lo sabemos de memoria. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. El Salmo 133. Muy bien, ¿qué nos enseña hoy la Escritura entonces? Amados hermanos, debemos tener claro que para poder conseguir lo que hoy se nos manda, de buscar una buena armonía de convivencia, hay cosas también, por lo tanto, que es lo que impiden y con lo cual luchamos y es nuestra lucha. Y ya sabemos cuál es ese elemento que impide que esto sea. Y lo enfrentamos a diario, que es el pecado, hermanos, ¿cierto? Esto lo enfrentamos a diario. Por lo tanto, debemos tener presente que nada esté por debajo de nosotros, sino el pecado. Siendo conscientes todos de esto, es que podemos, por lo tanto, obedecer, vivir, siendo hacedores, ¿cierto?, de este mandamiento. Nunca encontraremos, por lo tanto, en nuestro corazón la condescendencia con los demás mientras complazcamos en la presunción de nosotros mismos.
Por lo tanto, eso debe ser mortificado. Como es el texto, el título del texto del puritano, la mortificación de la carne, mortificación del pecado, un texto muy bueno que deberíamos leer y está disponible hoy en nuestras manos. Mientras nos sigamos complaciendo en nuestros propios yoes, en nuestras propias opiniones, en nuestra propia sabiduría, creernos dueños de la razón, creernos nosotros los que sí estamos en lo correcto y estamos interpretando lo verdadero y somos los únicos, etcétera, esto será difícil conseguirlo, hermanos. Ser de la misma mente uno hacia el otro es lo que está implícito también aquí en este versículo. Ser de la misma mente uno hacia el otro. Y esto no debe entenderse de la igualdad en asuntos personales, como lo hemos meditado, o estar de acuerdo en todos los sentimientos. No, aquí no se está hablando de uniformidad en ese sentido, defendiendo los mismos gustos. Es que si a usted le gusta el sancocho, a mí también me tiene que gustar el sancocho, ¿no? Y por eso empezar una discusión, estoy dando un ejemplo. Muchos podríamos dar, porque a usted le gusta el fútbol, a mí me tiene que gustar el fútbol. No se está invitando a ese tipo de situaciones personales. No se trata de uniformidad en ese sentido, no. Somos y moriremos siendo diferentes en muchas cosas, claro que sí, claro que sí. No, nunca seremos en ese aspecto totalmente 100% igual, eso es imposible. Eso lo entendemos por puro racionamiento lógico. Entonces, esta unidad, esta armonía está invitada es a lo que la escritura nos manda, en los aspectos que la escritura nos lo manda, y es lo que estamos aprendiendo a diario, a diario. ¿En qué cosas debemos buscar esta armonía, esta comunión, esta unidad, esta convivencia, este crecimiento, etcétera? Como dice también el apóstol Pablo, también escribió en Primera de Corintios 1:10. Se trata es de, según también este versículo del apóstol Pablo, dice Pablo, Primera de Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En un mismo sentir y en un mismo parecer. Esta armonía y sentir está relacionada, direccionada, converge, etcétera, en que todos observemos las mismas ordenanzas de las escrituras, y de la misma manera asistiendo a la misma forma, ¿cierto? Amando de la misma forma, entre otras cosas, la disciplina, la corrección, el consejo. Todos debemos amar estas prácticas en la iglesia. Eso lo enseñamos y lo recordamos constantemente. Un cristiano ama la disciplina. Un cristiano ama la exhortación, porque cuando lo exhortan le están manifestando el amor. Cuando a mí me corrigen, me están manifestando el amor cuando soy corregido. Si a mí no me aman, si yo no le importo a mis hermanos, pues ellos dejarán que yo haga lo que yo quiera y hasta el extremo de perderme. Pero como me aman, por eso están atentos a mí, me corrigen, me aconsejan, me exhortan. La iglesia, la disciplina es la mayor manifestación del amor. Recordemos ese versículo en hebreo. Dios al que ama, azota, dice la mayoría de las versiones. La disciplina es la manifestación del amor en el cuerpo. Y ser del mismo sentir, teniendo el mismo afecto entre sí, entretejiendo la misma opinión en estas cuestiones, como digo, en estas ordenanzas que emanan de la Escritura para los hijos de Dios. Recordemos también que Pablo dice en Efesios 5:29, y esto debe ser así, entre otras cosas, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Nosotros debemos velar por esto, porque todos somos miembros. Ayer también tocó el pastor David este tema.
y nadie, uno mismo no azota su propio cuerpo, uno mismo no se flagela. Bueno, hay gente que hace eso, pero eso ya son problemas mentales, ¿no? Que se hacen cortadas, que se hieren, que se quiebran huesos, esos ya son problemas mentales, pero una persona en su estado normal, digámoslo así, nunca coge a hacerle daño a su propio cuerpo. Así debe ser en el seno de la iglesia. Yo a veces charlo con mis amigos cuando pues hay algunas diferencias entre hermanos que siempre las van a ver. Entonces, entre las algunas cosas que yo le digo a mis hermanos es, hermano, yo no creo, cuando ya escucho el caso, ¿no? Cuando ya escucho el caso, yo le digo, hermano, yo no creo que el hermano fulano te haya dicho eso con una mala intención, por lo que yo conozco. Lo que pasa es que tu carne es la que siembra esa cizaña. Póngale cuidado a eso. Porque si estamos hablando de los parámetros normales, es lo que estoy diciendo, no creo que si soy un verdadero cristiano, yo obre con mala intención contra un hermano, si soy un verdadero cristiano. Entonces yo debo tener cuidado con ello. Y es importante, hermanos, ¿por qué? Porque lo que piensas de tu iglesia, por ejemplo, entre las muchas frases que podríamos construir de este mensaje para edificarnos mutuamente, por ejemplo, aquí hay una, lo que piensas de tu iglesia es de tus hermanos que lo piensas. Lo que piensas que es tu iglesia, tú lo eres también junto con tus hermanos, pues estás unido a ellos. Comentarios que uno escucha, por ejemplo, por causa del pecado y genera discusiones, problemas, pleitos. Voy a citar algunas frases, por ejemplo, es que en esta iglesia se volvieron hipócritas. Uy, eso es fuerte, pero hay veces por una situación se han llenado de rabia y salen comentarios de esto. Recuerdo, abro un paréntesis, una vez en una predicación que le escuché a John MacArthur hace muchos años respecto a este tema, y alguien le dijo al pastor John MacArthur, el traductor, perdón la redundancia, tradujo eso, el sermón del pastor MacArthur, que alguien le dijo al pastor MacArthur, es que yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia está llena de hipócritas. Y el pastor MacArthur le contestó, bien pueda venga, hermano, que hay espacio para uno más. Así le contestó. Qué interesante frase. Entonces, es que en esta iglesia se volvieron, algunos que se van de las iglesias, entre muchas frases pueden decir eso, ¿no? Se volvieron hipócritas. Tal vez lo está diciendo uno de ellos. Tal vez lo está diciendo uno de ellos y no te vayas porque seguirá habiendo un espacio para ti y aquí dejas tu espacio entre aquellos que estás señalando. Además que dejas ese lugar que era tuyo. Y lo más grave, te vas de aquí con ese pecado para otro lugar y te llevas el problema para otro lugar. Eso es lo más grave. Es que en esta iglesia ha menguado el amor. Lo está diciendo tal vez el más frío de todos. Es que en esta iglesia ya no llaman a nadie. A mí no me volvieron a llamar. Lo está diciendo tal vez el que ya no le gusta que lo llamen o mantiene el teléfono en vibración o etcétera, etcétera. Es que en esta iglesia ya no me invitan ya no me volvieron a invitar y se reúnen así acá y no me volvieron a invitar. Lo dice tal vez alguien que nunca se ha acercado a un hermano para compartir con él. Y así sucesivamente podríamos seguir con este tipo de frases que son las que argumentan quienes se oponen a esto, ¿cierto? Y violan este mandamiento de convivencia en la iglesia, en armonía en el cuerpo. Por esto pensemos y obremos entre sí como igualmente interesados en el amor de los unos por los otros, así como Dios nos ama. Redimidos todos, recordemos siempre, debemos recordar que hemos sido redimidos por la misma sangre, la sangre de Cristo. Vencidos con hemos sido bendecidos todos, sin excepción, con las mismas bendiciones espirituales en Cristo. Nadie tiene más bendiciones que otro. Nadie tiene más gracia que otro. Él nos llamó a todos en la misma esperanza de su llamamiento. Nadie recibió un mejor llamado que otro para ser mejor en el cuerpo y brillar más que otros. No, ni para ser mejor que otro. No, y ponerse por encima de. No, no. Siempre debemos concientizarnos de esto.
ni aún los oficiales de la iglesia, hablamos de pastores y diáconos, ¿cierto? Ni aún ellos lo son, porque son pastores y diáconos porque son mejores que los demás. No, 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 no se es pastor ni diácono porque es que se descubrió que es mejor entre todos o para que sean mejores que los demás, ¿no? La función de los oficiales, como enseña la Biblia, y Pablo lo enseñó claramente, están allí para la edificación del cuerpo, no para que brille ninguno. El único que debe brillar en la iglesia es Cristo. Cristo es el único que debe brillar en la iglesia. Efesios 4, del versículo 2 en adelante, Pablo enseña esto, hermanos. Tener el mismo sentir unos con otros. Esto nos habla de la realidad de lo que debemos hacer para poder ser. Le repito, cuando leemos esa frase, tener el mismo sentir unos con otros, nos habla de una realidad, de la práctica de algo que debemos hacer para poder ser lo que creemos que somos y decimos ser. Ese es un juego de palabras bien interesante que nos deja una enorme, pero enorme tarea. Y esa tarea está ligada a la lucha contra nuestra naturaleza humana caída que aún tenemos, hermanos. No debemos, por lo tanto, otra cosa que emana de aquí, hermanos, para reflexionar, nuestra evaluación. No debemos evaluarnos nosotros por el exceso de crecimiento en conocimiento. Y no es que sea malo el conocimiento, no, debemos procurar y aprender y crecer, claro, pero ese no debe ser nuestro principal patrón de evaluación. Debemos evaluarnos es por el crecimiento en obediencia a la palabra, en práctica de la palabra. Ya sabes bastante palabra, ya te estudiaste este libro, este otro libro, este otro libro, este otro libro, te has leído la Biblia 10 veces, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tanto de todo ese mar de conocimiento has profundizado en práctica? Porque algunos cristianos en las iglesias son como un océano de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Wow, lo que son más, no es más que amantes al conocimiento y a la teología, pero de práctica, de praxis, están lejos y son apenas 1 centímetro de profundidad. Crecimiento en humildad. Eso es lo que nos debemos evaluar. ¿Qué tanto he crecido yo en obediencia de todo esto que sé? En humildad. ¿He crecido en humildad? Es que yo soy muy humilde. Uy, hermano, tenga cuidado con esa frase. En misericordia. ¿Qué tanto he crecido en ser ese pacificador? ¿O me presto para apagar el fuego con gasolina? A algunos les encanta y cargan un tanque de gasolina y cuando hay fuego creen que van a apagar el fuego y le echan gasolina al fuego. Ser pacificador del reino, en ser edificadores de buenas relaciones, ser edificadores de buenas relaciones, no estar de acuerdo con un problema avivando más el problema, no, buscando la solución al problema, no avivar el problema. Edificador de buenas relaciones es una señal de un verdadero cristiano, en evidenciar un verdadero cambio y arrepentimiento, porque en todo esto es que somos y seremos bienaventurados, Cristo lo dijo. Y este debe ser nuestros verdaderos parámetros de evaluación y no cuántos diplomas tiene de cuántos seminarios, ni cuántos diplomados tiene de cuántos seminarios. Y no es que eso sea malo, repito, no. Es bueno estudiar, qué bueno, ojalá todos fueran teólogos como dijo Sproul, pero más que ello es la práctica. Más que ello en la práctica, la praxis. El Señor dijo que en todo eso es que éramos aventurados. Dios no dijo bienaventurados los teólogos con diploma porque ellos serán nombrados pastores. No, eso no lo dice ninguna escritura. Cuando leemos el Sermón del Monte, ahí Cristo nos enseña y nos invita a evaluarnos y a estar atentos de esas prácticas piadosas que debemos desarrollar en el reino, en el cuerpo. Dice aquí Alistair en el texto, es fácil llevarse bien con personas con las que tenemos todo en común, donde no hay preocupación por el desacuerdo,
pero, pone un pero, ¿no? A mí sí que me gustan los peros, mis hermanos que me conocen, pero vivir en armonía con personas que se ven diferentes y viven de manera diferente a nosotros es un verdadero signo de madurez cristiana. Esa es la prueba de fuego. Así que la expectativa del apóstol Pablo es que como cristianos haremos el esfuerzo de hacer precisamente eso. Haremos y debemos hacerlo y debemos estarlo haciendo. Esto que nos comparte aquí el devocional en ese primer párrafo, podemos decir es una pequeña pero muy grande y acertada afirmación que nos habla de la realidad de nuestra necesidad de buenas relaciones y nos confronta. Que quisiéramos nosotros, como dice aquí Alistair, desde nuestra posición aquí terrenal, en esta naturaleza que poseemos, que esto fuera así, que todos estuvieran de acuerdo conmigo. ¿A quién le molesta eso, hermanos? ¿A quién le molestaría que siempre te den la razón? Que en todo estén de acuerdo contigo. Uy, eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Decir que eso no es bueno es mentir, primeramente, en esta naturaleza humana. Pero no es así. Y eso quisiéramos, que todos tuviéramos los mismos gustos que yo tengo, los mismos pensamientos, los mismos anhelos, etcétera. Pero no es así, simplemente no es así. Ni será así, ni será así mientras estemos aquí. Cuando experimentamos la dificultad que hay para establecer una buena relación de armonía con alguien que es totalmente distinto a mí, no debemos olvidar que lo mismo debe sentir esa otra persona hacia mí. Cuando yo digo es difícil, es que es difícil relacionarse con este hermano. Ese hermano también muy seguramente opina lo mismo hacia mí. Dios, hermano, y nosotros debemos recordar que Dios no puede tener una excelente relación directamente con estos pecadores precisamente por causa del pecado que me separa de Él. Nuestra relación con Dios, como lo hemos aprendido, está fundamentada en Cristo. Es por medio de Cristo, nuestro intercesor. Por eso es que hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido unidos a Cristo porque Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama en el amor a su Hijo y cuando Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo amado en nosotros, su único Hijo amado en nosotros. Y allí la importancia de entender esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Hace unos días el pastor David comentó de ello también en un devocional. Es Cristo en nosotros. Nuestra relación con el Padre solo es posible por medio de Cristo. Quien no está unido a Cristo en fe, por gracia o por la obra del Espíritu, es enemigo de Dios, como dice el Salmo parafraseado. Porque o se es en Cristo, en esa comunión con Cristo, para poder tener una relación con el Padre, o no. Y quien no está en Cristo simplemente no está en una relación con el Padre, con el Creador, con Dios, así de sencillo. Y así sucesivamente entre otros. Entonces, hermanos, entendiendo esto, vemos cómo todos en la iglesia, al conformar este cuerpo, en la unión de los unos con los otros, estamos precisamente unidos en un mismo elemento, permítame usar ese término, Cristo. Cristo. Y toda la iglesia junta en esta unidad es una sola escuela. Estamos en la misma escuela de formación en ello. Es decir, que esta lucha no solo es mía, esta lucha la enfrentamos todos. Todos. Este es el gran misterio precisamente de la iglesia como la describe Pablo en otra de sus cartas. ¿Verdad? Solamente el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra que nos transforma y nos cambia, la oración constante para no caer en tentación, ese nuevo nacimiento que todos hemos experimentado, esa regeneración, todo esto es espiritual, todo esto es lo que produce y puede y produce, no solo puede, sino que produce la unidad del cuerpo del Señor y permite que
todos nosotros, todas estas personas que están formando ese cuerpo, que son distintas, logren alcanzar una santa, saludable y sincera relación de armonía y convivencia, donde juntos, teniendo esto en unidad, el mismo espíritu, el mismo amor, la misma gracia, el mismo bautizo, etcétera, glorificamos a Cristo y podemos llegando a amarnos los unos a los otros de una manera muy sincera, de una buena manera, y llegar a ser de un mismo sentir, como dice Pablo en esa analogía de la unidad del cuerpo respecto a la iglesia y lo muestra con los órganos. Eso es posible porque tenemos al Espíritu Santo, la regeneración. Si no fuera por ello, por eso es que la gente del mundo, los impíos, que no han sido regenerados, que no están unidos al cuerpo, por eso es que ellos no aman la iglesia, no aman y las relaciones son malas, etcétera, etcétera. Cuando un órgano se siente, todo el cuerpo lo siente, lo hemos aprendido, todo el cuerpo lo siente. Y si un órgano del cuerpo se enferma y no se le pone cuidado, al tiempo todo el cuerpo termina enfermo. Esa enfermedad invade el cuerpo, es grande, porque es grande esta compenetración de la unidad que debemos y alcanzamos en el cuerpo. Lograr esto, es decir, llegar a este nivel, alcanzar este nivel, debe ser parte de nuestra meta mientras estemos aquí, debe ser nuestro propósito, tanto en lo personal como corporativo. Y todos velar por este propósito. Si esto es claro para nosotros, si es parte de nuestra meta, estoy diciendo, esto hará que la iglesia en unidad crezca y madure, que crezca en santidad. Esto forma parte del crecimiento en santidad de la iglesia. Esta es la medida de qué tan maduro realmente estoy siendo y cómo es de madura mi iglesia. Y en la medida que cada uno de nosotros crecemos en esta madurez, el conjunto crece en madurez. El conjunto crece en madurez. ¿Quieres que tu iglesia sea más madura? Disponte tú a ser más maduro. Y si cada uno nos disponemos a ser más maduros, en conjunto la iglesia crece en madurez. La envidia, el orgullo, la autosuficiencia, la altivez, la intransigencia, etcétera, son pecados, entre otros, que se oponen a todo esto y deben ser derrotados, deben ser destruidos, deben ser echados fuera del cuerpo, porque si estos pecados se les da cabida en el cuerpo, atentan contra esta armonía de convivencia y debemos cada uno de nosotros derrotarlo. Hay orgullo en la iglesia, hermano, póngase a luchar contra el orgullo usted, todos juntos. No, que lo haga Julano, no, tú también, esa es tarea tuya. Es nuestra lucha, tanto personal como cuerpo. Dice Alistair, el llamado de Pablo hacia la armonía no es un llamado hacia un tipo de uniformidad, hace un ratico lo dije, donde todos nos vestimos, actuamos, votamos, hablamos igual. De hecho, la iglesia en Roma era ciertamente un grupo variado de personas, y eso son todas las iglesias. Somos personas diferentes, diversas en trasfondos y en dones. Pablo enfatizó que estas diferencias no iban a convertirse en una fuente de división y vergüenza. Uy, hermano, aquí hay una gran enseñanza, exhortación, advertencia. Si nos disponemos a ello, a practicar lo que aprendemos de lo que nos ordena aquí, con toda seguridad, nuestras iglesias, nosotros creceremos y avanzaremos y seremos todos cada día mejores para Cristo. Pero aún así recordemos que en algún momento habrán diferencias. Iglesias perfectas no las van a ver, ya lo hemos aprendido. Ni existen ni las van a ver a este lado de la eternidad. O la iglesia será perfecta un día, sí. Pero ya ello no causará daño, dice aquí
Y eso es lo que enseña el apóstol, y eso es lo que nos recuerda aquí el devocional. Esas diferencias de las cuales ya somos conscientes y nos conocemos, ya no causarán daño en el crecimiento en madurez. Yo ya, es tanto el conocimiento que debemos tener de los unos con los otros, precisamente que yo sé en qué cosas soy diferente con mi hermano. De tanto lo que yo debo conocer a mi hermano, yo ya sé que le gusta, yo ya sé que no le gusta, etcétera. Entonces, cuando yo conozco esas diferencias y él conoce las mías, las manejamos sabiamente, las respetamos sabiamente y podemos al tener esa buena armonía de convivencia. Y eso parte del respeto, ¿cierto? Y si es que nos hemos propuesto ello. La uniformidad es lo que dice Alistair y nos enseña la escritura aquí, la uniformidad aquí, mientras estamos en este cuerpo mortal, es imposible. Al hermano David siempre le gustará el cerdo frito, siempre, es imposible cambiarle ese gusto al hermano David, por ejemplo. Entonces no intentes cambiarle ese gusto al hermano David, invítalo a comer lechona, porque siempre te lo aceptará. Cierro ya el paréntesis. Sí, eso es claro para nosotros. Si al hermano a mí no le gusta eso, pues yo porque insisto en que le tiene que gustar porque a mí me gusta. Pues, a eso nos referimos, ¿no? Seremos diferentes, hermanos. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Porque aunque crezcamos en madurez mientras estemos en este cuerpo, recordemos, hermanos, seguiremos siendo pecadores, arrepentidos y luchando. Y aún nuestras particularidades estarán con nosotros. A mí me llama mucho la atención una frase que, bueno, me llama la atención, es muy poderosa, que le escuché hace unos años a un predicador, creo que fue a Suger, donde él dice, hermanos, nosotros estamos creciendo en santidad y creceremos siempre y mejoraremos, pero hay muchas cosas que nosotros no vamos a soltar y moriremos con ellas. Y muchas cosas las soltaremos y abandonaremos. Un gran misterio, tremendo. Nuestras particularidades siempre estarán con nosotros, nuestros gustos personales, pero ellas, es lo que estamos insistiendo, no deben ni debemos dejar que afecten nuestras relaciones, nuestra verdadera unidad de armonía, nuestra verdadera unidad. ¿Sí? He aquí la gran bendición de la provisión de Dios para nosotros a través de la comunidad de fe. Porque ella es nuestra escuela. ¿Qué es la iglesia? Otra forma de definir la iglesia es una escuela de entrenamiento para lo que haremos eternamente cuando seamos glorificados y estemos ya en ese estado de perfección, en esa semejanza completa, y sí, que alcanzaremos al lado de nuestro Señor cuando Él regrese y nos glorifique. Recordemos, para allá va la iglesia está entrenándose y apunta hacia allá, hacia ese momento. Hoy la iglesia está llena de manchas, de arrugas. Su vestido está arrugado, tiene manchas. Pero un día, cuando Él regrese, será glorificada y Él la vestirá de lino fino y resplandeciente para presentársela al Padre. Qué hermoso Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Se lo voy a decir con otra palabra, y su esposa se ha entrenado, su esposa se ha ejercitado. Es lo que estamos haciendo aquí, ejercitándonos, preparándonos, entrenándonos, alistándonos. Y puedo seguir con el listado de sinónimos. Y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino, dice Apocalipsis 19:7. Yo creo que ya ese versículo lo leemos en meditación de estos temas con una mayor profundidad de entendimiento. Eso debe ser claro. Es decir, que cuando este hecho suceda, que dice aquí Apocalipsis, en la segunda venida de Cristo, y el reino de Dios sea consumado y establecido definitivamente, ahí sí podremos ver y disfrutar de una verdadera armonía uniforme entre todos,
pues toda su esposa será totalmente semejante a él, sin ningún pecado, sin ninguna forma de maldad, sin manchas, sin arrugas, que hoy son los agentes, ¿cierto?, con los cuales luchamos. En ese momento que suceda, será el momento más glorioso, más hermoso, hermanos, cuando veamos eso hecho realidad. Esa es la iglesia, una escuela, un hospital de pecadores, eso es la iglesia, una escuela de tercos, una escuela de tercos, eso es la iglesia, somos tercos todavía, somos pecadores, estamos en un hospital. Que estamos siendo entrenados con el poder del Espíritu Santo. Cristo que nos está edificando, porque Él lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y nos ha regenerado para ello, para que entendamos y vivir y nos dispongamos a empezar a practicar a esta práctica de vida que es el anticipo de lo que haremos y de lo que viene, que es eterno. Dice, con la NBLA traduce este versículo, parece que Pablo quería que los hermanos de la iglesia romana tuvieran el mismo sentir unos con otros. De la misma manera apeló a los corintios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que enteramente unidos a un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 que les leí ahora. Esto es lo que Pablo anhelaba, no solo para la iglesia de Roma, este conocimiento, este entendimiento, sino que todas las iglesias también entendieran esta gran verdad para ponerla por obra. El Evangelio no borra nuestras distinciones o nuestros desacuerdos. Interesante lo que dice allí el devocional, hermanos. Allí en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo. De hecho, la unidad que el pueblo de Dios comparte en las cosas principales, el Evangelio de Cristo y la verdad de su palabra, nos libera para reconocer nuestras distinciones y desacuerdos sobre asuntos secundarios. La unidad cristiana no radica en última instancia en nuestra política, estatus social o de qué color creemos que debería ser la alfombra, sino en aquel que sabemos que es el camino y la verdad y la vida. Como ya hemos dicho antes, la unidad no implica ser iguales en todo. Uniformidad no es unidad. Uniformidad no es unidad en este sentido. La unidad implica, la unidad aquí implica, recuerden, lo dijimos, la práctica, las ordenanzas que la Biblia nos manda y que debe ser común para todos nosotros. Allí, en Cristo, el amor a Cristo. Cristo es el centro de nuestra unidad porque estamos unidos en Cristo. Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en él, Cristo en ellos. Todos estamos unidos y nos unimos tanto localmente como a nivel de iglesias. Por eso estamos unidos de una manera fraterna con las iglesias hermanas, así como nos estamos unidos entre nosotros a nivel de cuerpos. Pero el conocimiento del Evangelio, la gracia de Dios, la obra regeneradora del Espíritu Santo, la misma fe, el mismo amor a la verdad, todo esto junto nos libera, dice aquí el devocional, del pecado de la desunión, porque lo que tú amas en ese sentido es lo mismo que yo amo. Entonces por eso nos unimos. Pero si lo que tú amas es distinto de lo que yo amo, pues ¿cómo nos vamos a unir? Y a nosotros nos une el mismo amor a Cristo, el mismo amor por Cristo, el mismo amor a la palabra, la misma gracia, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Padre, el mismo perdón y el mismo lugar en donde vamos a estar. He allí los elementos de nuestra unidad. Ya que hemos colocado todo esto como propósito, entonces por eso podemos unirnos y debemos estar unidos. Y cuando esto es cierto y lo entendemos, entonces es lo que dice aquí el devocional. Las distinciones que nos dividen, que nos separan, perdón, se hacen a un lado. Ya eso pasa a un segundo plano. Ya eso pasa a un segundo plano. Lo que nos divide, lo que somos distintos, ya eso no pasa a ocupar primer lugar de línea. No, eso queda ya por debajo, hermanos. El conocimiento del Evangelio nos permite entender esto. Y esas cosas pasan a ser secundarias.
para que ya todos entonces, para ser todos uno en Cristo, para ser todos uno en Cristo, por la misma verdad que nos une. A mí no me une el amor humano que el hermano David tiene sobre mí, perdón por el ejemplo. ¿Por qué? Porque en algún momento en su pecado, en su parte humana, el hermano David a mí me puede fallar o yo le puedo fallar a él. Entonces, si mi unidad dependiera del amor hacia mí, de todos esos gestos para mí, hermano, nos vamos a separar en algún momento. Yo en algún momento te puedo fallar, hermano David, pero como lo que nos une es Cristo, cuando yo le fallo, cuando me falle, nos vamos a aconsejar, nos vamos a edificar y a buscarle solución a ello. Esa es la gran verdad, hermano. Cuando logro entender esto en esta profundidad que me lleva al Espíritu Santo, ya no me dedico a señalar a otros, a estar atento de esas diferencias, ya las diferencias que tengo con mi hermano en cuestiones secundarias y de forma nunca lograrán separarme de mi hermano y de la vida en armonía que debo tener con él. Como lo dice el devocional, la verdadera unidad cristiana no se fundamenta en nuestros gustos, siempre debemos tenerlo claro. Hermano, Juan 14:6 es bien claro, ¿sí? Juan 14:6. La verdadera unidad cristiana se fundamenta en aquel que sabemos que es el camino, la verdad y la vida, porque es el mismo camino que todos seguimos, es la misma verdad que amamos. Si la verdad, si de verdad hemos sido unidos a Cristo, si de verdad he sido unido a Cristo, hemos sido unidos a Cristo, entonces debemos estar nosotros en una verdadera unidad y armonía. Hacer lo contrario por parte de alguien que confiese y diga ser un verdadero cristiano, deja mucho en tela de juicio. Deja mucho en tela de juicio. Porque esto es que la Biblia nos ordena. Por lo tanto, recordemos que aquel que practica el pecado de la división en el reino de la iglesia debe ser tratado de una manera más enérgica, como Pablo lo ordena ahí en Tito 3. Si después de ser llamado a corrección, de ser exhortado, etcétera, no se arrepiente, hay que tenerlo por publicano, sentir el que atente contra la unidad, que es el divisionista al extremo, hermano, que hay que hacerlo a un lado, que el que atente contra la vida del cuerpo. Dios nos guarde de caer en ese pecado de ser divisionista. Y en la parte final del devocional, dice en el último párrafo, el devocional, lamentablemente, dice Alistair, las iglesias pueden distraerse con sus desacuerdos. Me gusta mucho ese ejemplo que sé que todos conocen. Nos muestran una pared pintada de blanco, con un puntico negro en el centro, y nos preguntan, ¿qué ves? Y decimos, un punto negro. Y eso es lo que nos dedicamos a ver, hermanos. Eso es lo que nos dedicamos a ver. Y la pared de blanco, y ¡pum! Vimos fue el punto negro. ¡Wow! Como somos los seres humanos. Es increíble. Dice, algunos de nosotros convertimos cada tema insignificante en uno divisivo. Hermano, es suficiente una chispita para producir un gran incendio. Donde hay vapores de gasolina, ¿cierto? O de éter, o de algún combustible. Solo es una pequeña e insignificante chispa y se produce una gran conflagración. Algunos de nosotros convertimos cada tema en uno divisivo, y si nos convertimos en legalistas discutiendo por todo y nunca, dice aquí, felices hasta que estemos en una iglesia de uno. Es una gran verdad que nos exhorta aquí el devocional. Debemos tener mucho cuidado porque muchas veces entramos en nuestra práctica de vida a otros asuntos. Le damos importancia a las preferencias, a asuntos que no se le debería dar importancia. Y esto puede corroer la envidia y muchas cosas más. Nos puede corroer y nos lleva a dañar esta armonía. Y un tema que puede ser secundario, de segunda importancia, lo colocamos en el lugar que no lo debemos colocar. Debemos estar atentos al pecado, hermanos,
y vigilar todos estos asuntos, vigilar estos asuntos y procurar el bien, la edificación, no la destrucción. Yo no debo dedicarme a trabajar en las diferencias, sino en lo que nos une. Tú serás diferente siempre en muchas cosas, distintas a mis gustos, pero ahora, hermanos, dediquémonos a lo que nos une y de allí vamos a tomar todo esto para que nos edifiquemos mutuamente y practiquemos el amor y la armonía. Esto es lo que tenemos que hacer. Es el poder del Evangelio. Es el amor a la palabra, el amor a esa verdad, a Cristo. Pablo enseña constantemente en todas sus cartas, cuando trata este tema en ellas. El tema de la unidad del cuerpo es la unidad de los hermanos y la sana convivencia que deben procurar los miembros de un cuerpo para que el cuerpo se desarrolle saludablemente y glorifique a Cristo como un solo cuerpo. Porque cuando yo me reúno en la iglesia el domingo, en el día del Señor con mis hermanos, no soy yo alabando, no es Juanito alabando, no es Juanita alabando, no es Carlitos alabando, no, somos todos alabando a Dios, somos todos alabando en una misma alabanza a Dios, en una misma, un gran misterio, es un solo Dios. Cristo escucha la alabanza de todo su cuerpo en unidad. Cristo escucha Dios, al trono de Dios sube el cántico de todo ese cuerpo. Dios escucha a su pueblo en ese sentido. Si los miembros de un cuerpo desconocen la profundidad del amor de Dios por ellos, aun siendo ellos pecadores, por lo tanto, mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado, tendrán tendencia de conocer esto que tanto insiste Pablo y podrán caer en esas prácticas pecaminosas que atentan contra la unidad y la vida y la armonía del cuerpo. Hermanos, qué hermoso. Necesitamos luz en nuestra mente y corazón, la luz de Cristo y del Evangelio para poder desarrollarnos como miembros saludables del cuerpo y tomarnos a una de las manos y tomarnos así de las manos y caminar juntos hasta el final del camino, pelear juntos la buena batalla. Este es el mandamiento del Evangelio de Cristo con una relación, con relación a este tema. La vida en armonía que deben tener todos sus discípulos que conforman su iglesia es la mayor evidencia de ser un verdadero discípulo, porque Cristo lo dijo: ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros, y ustedes de verdad me aman si guardan mis mandamientos. Y he aquí uno de los que debemos siempre estar atentos. Dios nos ayude, hermanos, porque la lucha es difícil y debemos procurar ello. Y recuerden también, no solo en lo interno, sino a nivel también de iglesias. Por eso la importancia de la asociatividad, de la unidad de los cuerpos locales. Vamos a leer qué reflexiones han colocado, mensajes, o si alguien quiere aportar o participar. Hay mucho más por compartir, pero pues el tiempo nos da. Sigamos meditando en este tema. Allí queda más material para meditar, mis amados hermanos. No sé, hermano David, si me ayuda, si colocaron algo o alguien quiere participar, o oramos ya por el tiempo. No, no hay, acabo de ver, no hay comentarios. Ah, bueno, ok. No sé si hay alguna Amparo Ríos. Bueno, creo que la hermana Amparo levanta la mano siempre para decir que está de acuerdo. Yo ya la conozco un poquito. Para decir amén. Hermoso tema, es la Así continuidad de lo es, que... pastor. Así es. Amén, amén. Este tema es la continuidad de lo que el hermano David nos compartió ya en la segunda parte, y esta historia continuará incluso. No sé entonces, hermanos, si alguien quiera comentar o preguntar algo, o oramos para terminar este tiempo. Muy bien, vamos a orar entonces, dándole gracias al Señor, que Dios nos ayude. ¿Alguien desea orar, hermanos? Entonces, ¿alguien Yo, desea? yo lo hago, pastor. Bueno, hermano Henry, te escuchamos. Despídenos en oración, por favor. Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este espacio que nos permite, Señor, compartir con nuestros hermanos
que nos ayudes, oh Dios, para que seamos una unidad, Señor, que cada día aprendamos más del Señor, de tu palabra, que seamos edificados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que en este día, Señor, podamos poner en práctica todo lo que nos has enseñado en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar conforme a tu voluntad, Dios. Eres grande, eres glorioso, Señor, y en tu infinita misericordia, Señor, nos permites aprender cada día más y a poder, Señor, esforzarnos cada día más para no caer en tentaciones y pecados, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, en el día de hoy, en sus labores, Señor, sus trabajos, en sus quehaceres, para que termine el día de hoy, Señor, siempre pensando en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para la obra y gracia, Señor, de tu santo nombre, mi Rey. A ti sea todo el honor y la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Firmes adelante, hermano David. Firmes Gracias, Amén. gracias por adelante. todo. Huestes de la Amén, fe. amén. Bendiciones. Bueno, Dios me lo Muchas bendiga. Fuerza y bendiciones, paz a hermanos. todos. Dios nos guarde. Bendiciones. Amén, pastor. Bueno, hermanos, bendiciones.